Integral se puede ver desde dos enfoques complementarios. Uno, integral en el sentido de un espacio integral, no fraccionado, como es ahora, ¿no? En pequeñas unidades que se llaman comunidades. Y el otro es integral en cuanto al dominio sobre los recursos. El dominio no es integral, ¿no? Porque se le da, digamos, se reconoce la propiedad sobre las zonas, los suelos que se clasifican como de aptitud agropecuario, pero se les da en uso los suelos que se clasifican como de aptitud forestal o de protección, ¿no? Entonces ahí no hay una integralidad, no hay una integralidad tampoco porque no se le reconoce, digamos, yo no diría en este caso propiedad sobre las aguas, pero sí el dominio sobre las aguas. En zonas como Loreto y Ucayali, el territorio no puede entenderse sin las aguas. Hay zonas que el territorio es agua. Ustedes habrán oído hablar de la Reserva Pacaya-Samiria, que fue el territorio tradicional del pueblo Cocama. En época decreciente son 2.080.000 hectáreas más o menos. En época decreciente el 80% de la Reserva Pacaya-Samiria se cubre de agua. Entonces es un ecosistema acuático, ¿no? Y ahí es donde se ha establecido el territorio y por tanto el derecho sobre el agua, sobre los cuerpos de agua tiene que ser también reconocido a los pueblos. Y luego por supuesto hay el problema más álgido, más conflictivo, que es el tema del subsuelo, ¿no? Y no solamente del subsuelo, sino incluso también del suelo minero. Y ese es el caso, por ejemplo, de todas las zonas donde se saca oro aluvial lavando las arenas de los ríos. Eso no es subsuelo, eso es suelo. Pero el Estado se reserva para sí los derechos, ¿no?, sobre esa parte y otorga permiso, los famosos petitorios de extracción. Entonces, cuando se habla ahora de minería informal, yo creo que este concepto tiene que ser revisado y tomado con mucha calma, porque el Estado está tratando de zafar cuerpo y decir, no, estos son problemas causados por informales. La informalidad es consecuencia de la actividad del Estado, sea por acción, por haber repartido petitorios como volantes de propaganda política, o por inacción, por no haber tomado a su debido tiempo cartas en el asunto. Justamente hace un par de días conversaba con el compañero Valderrama de Cooperación y me decía que habían ido a presentar demandas a la Dirección de Minas, Regional de Minas en Chachapoya, para el caso de los mineros que están en el Marañón y en el Cenepa. Y bueno, decían que simplemente que no tenían fondos, que no podían ir. Entonces, esa dejadez del Estado de dejar que las irregularidades sucedan va conformando luego situaciones muy complicadas de revertir, ¿no? Entonces, quiero por eso enfocar el tema del territorio desde estas dos perspectivas: la integralidad física del territorio y la integralidad del dominio sobre los recursos, ¿no? Sin embargo, para entender mejor qué se va a entender territorio en el futuro, porque a mi modo de ver es un concepto nuevo en la medida que responde a nuevas situaciones, ¿no?, que son las que voy a ir planteando a lo largo de esta breve intervención. Para entender esto hay que remontarse un poco a ver qué significa territorio en términos tradicionales de los pueblos indígenas. Y me remonto un poco a lo que son los relatos míticos de los pueblos indígenas. En los relatos míticos nunca hay una alusión al territorio. Lo que hay es una alusión a la tierra, al espacio global de la creación humana, ¿no?, dentro de la cual viven uno o muchos pueblos, ¿no? Y quiero
referir al caso de los Yawa, por ejemplo, ¿no? Que en la parte baja del Amazonas, ellos en sus relatos míticos señalan que la tierra existía en otro lugar, ¿no? Y que la tierra de acá, como ellos llaman, la tierra de acá, de la tierra, ¿no? Surgió con la caída de un árbol, ¿no? Un árbol, la lupuna, muchos de ustedes conocerán la lupuna, un tremendo árbol, y al caerse se rompe y su tronco conforma el Amazonas y sus ramas conforman los afluentes, ¿no? Y a partir de eso comienza a poblarse el mundo. Y en ese mundo están los Yawa, ¿no? Pero también están otros pueblos, ¿no? Y lo que es interesante es ver cómo este relato mítico, en el caso de los Yawa y de otros pueblos, es un relato mítico dinámico. No es que se quedó en una versión original, no sé, formulada hace probablemente muchísimos siglos, sino que se va como adaptando a los nuevos sucesos que se van dando en la historia. Es así que aparecen lo que los Yawa llaman los negros. ¿Y los negros quiénes son? Los brasileños, ¿no? Entonces los brasileños negros, además, que son un producto de la esclavitud, de los esclavos traídos del África, eso es un fenómeno que se da recién pues, en el siglo XVII, más o menos, ¿no? Entonces vemos cómo estos relatos míticos tienen esta capacidad de adaptación y de incorporación de nuevos elementos relacionados con los hechos históricos que se van sucediendo, ¿no? Ahora, una vez creado, lo que es importante es el ordenamiento de ese mundo. Entonces ese mundo debe ser ordenado en términos de cómo se va a ocupar y cuáles son las normas que van a regir las relaciones, por un lado, entre la sociedad, los seres humanos, y por otro lado, entre los seres humanos y los seres que son guardianes de las diversas especies, tanto de la flora como de la fauna, ¿no? Y todo esto gira sobre la base de un principio fundamental que se llama la reciprocidad. Yo te doy a cambio de que tú luego después me des, ¿no? No son regalos en términos como nosotros los conocemos en nuestra sociedad. Nosotros regalamos algo por el cumpleaños de alguien, no esperamos normalmente una retribución, sino son sistemas de intercambio que van fortaleciendo redes sociales que son importantísimas, ¿no? Y que se establecen no solamente en el intercambio de bienes, sino también de servicios, ¿no? Lo que normalmente conocemos como minga, los aguajún llaman IPAMA, ¿no? Son sistemas de intercambio de servicios que no son abiertos totalmente, ¿no? Sino que se dan en redes sociales preestablecidas, en las cuales están familiares sí, parientes o otras personas relacionadas por matrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, a través de estos sistemas se crea una solidaridad y se empieza a manejar este espacio, este territorio. Y este territorio también se maneja sobre la base de normas. Y esto es bien importante. La figura de autoridades políticas permanentes, por lo menos en gran parte de los pueblos indígenas amazónicos, nunca ha existido. Han existido personas de prestigio, ¿no? Los Mun, ¿no? En el caso de los Aguajún, ¿no? O sea, personas de prestigio porque los Huémacos, porque han tenido la visión, porque son los que saben, pero no tienen nada que ver con la figura del jefe, ¿no? No es una persona que dice, oye, tú me vas a hacer esto, tú me vas a hacer otro. No, él hace lo mismo que hace cualquier ser humano. Entonces, si hay que cultivar la chacra, él se va y va, claro, con su grupo de allegados, familiares, pero no, él no es un mandón. Esta figura de la autoridad ha sido más bien promovida
por intereses particulares. Yo recuerdo, conocí el Marañón la segunda mitad de los años 60 y tal vez, no sé si tú habrás conocido a Rafael Caicarte, pero Rafael Caicarte era un jefe de esos impuestos desde la perspectiva del ejército, porque era una zona de colonización militar, porque les interesaba tener un jefe, entre comillas, con el cual dialogar, coordinar y sacar ventajas para lo que los militares querían hacer en la zona. Pero esta figura ha sido impuesta desde fuera, ¿no? Desde dentro lo que había es una interiorización de las normas sociales, un saber qué es lo que cada uno debe hacer, y mecanismos de control que no se ejercen a través de policías, de jueces, de nada, son mecanismos de control social, ¿no? Que no es ejercido por una persona, sino por una colectividad, a través de cosas como puede ser el rumor, el chisme, y en casos sumamente graves, las acusaciones de brujería, por ejemplo, son mecanismos de control que determinan que cuando una persona se considera que ha infringido determinadas normas, con la acusación de brujería es mejor que se marche de ahí, porque es una acusación tremendamente grave, ¿no? Entonces, en todas las tradiciones indígenas está esta idea de que el mundo es un espacio que hay que ordenar. En algunas es bien claro, y en eso, digamos, hay algunas semejanzas con la tradición cristiana, de que preexistía, pero en estado de caos, ¿no? Entonces, de este caos se va creando el mundo, porque se va ordenando. Y luego hay personajes, que yo no los llamaría dioses, ¿no? Sino, bueno, los antropólogos lo llamamos los héroes creadores, ¿no? Personajes que van enseñando a la gente la agricultura, los tejidos, la cacería, ¿no? Y que van diciendo cómo debe ser el comportamiento de los seres humanos. Esto es fundamental para entender. Lo que yo quiero destacar ahora de esta características, como características fundamentales de esta manera de entender la ocupación del espacio, son dos cosas, ¿no? Este mundo está poblado por mucha gente, por pueblos diferentes, ¿no? No es la concepción actual de territorio, digamos, del territorio peruano está poblado por peruanos. No, acá está poblado por Apún, por Guapís, y se sabe que más allá hay otros pueblos. En otros casos esta interrelación es mucho más cercana, mucho más clara. En el caso de los yaguas que le hablo, ellos hablan de los Pucana, hablan de los Witoto, hablan de los Ticuna, hablan de los negros, que son los brasileños. O sea, no es un territorio exclusivo de un pueblo, es un universo, como es el universo, compartido por una serie de pueblos. Y la otra característica que a mi modo de ver es fundamental y que la diferencia con las propuestas actuales del territorio es que el mundo no tiene límites. El territorio de los pueblos indígenas se configura sobre la base no de una delimitación física, sino de la expansión de la ocupación social, ¿no? Entonces, si el pueblo en un determinado momento llega hasta este punto, es ahí el territorio, pero en otro momento, por razones X, puede retraerse, digamos. Puede ser que un pueblo que está en la parte de abajo se puede empujar hacia arriba, digamos. Y yo creo que de alguna manera esa concepción sigue bien clara en algunos pueblos. En el caso de los Aguajún vemos cómo a partir de la década más o menos del 60, 70, empiezan a expandirse hacia otras zonas. Por ejemplo, se van al Alto Mayo. Las comunidades del Alto Mayo son de esa época nada más, ¿no? Hay además un flujo migratorio hacia abajo,
del Congo de Marceliche, que es más o menos fuerte. El caso de las comunidades Sahuajún de Cajamarca también es relativamente nuevo. Si vemos el caso de los Ayánica, ¿no? Los Ayánica, pobladores del Gran Pajonal, ¿no? De la zona de Chanchamayo, Perenesa, tipo, ¿no? Por razones X, parte también por ser un poco empujados por la colonización, empiezan a ocupar el río Tam. Y ahora es impresionante la cantidad de comunidades ayánicas que hay en la zona del Alto Ucayali, que no hubo, digamos, cuando yo comencé a trabajar con esta realidad amazónica. Hablando de Ucayali, también hay dos comunidades Ahuajún ahora que están en Ucayali, por ejemplo. Entonces hay esta idea de que el universo es amplio, ¿no? Y el territorio se define en función de la ocupación que van haciendo los pueblos. Ahora, lo que es bien importante es que el territorio se configura, como digo, por la ocupación, pero se configura también por el conocimiento que la gente tiene de él, ¿no? Y el territorio se comienza a nombrar. O sea, ese cerro se va a llamar así, ese río se va a llamar así, esta quebrada se va a llamar de esta manera. Entonces hay una geografía indígena, que yo creo que es un elemento, y eso ya se dieron cuenta hace mucho tiempo en muchas zonas, en Colombia. Recuerdo que desde probablemente la década del 60 ya se venía trabajando eso, la recuperación de la geografía, de la visión indígena, ¿no? Los nombres, recuperar los nombres que el pueblo le da, porque eso es un elemento muy importante en el reforzamiento de la identidad, ¿no? Saber que porque a su vez la geografía está muy vinculada a la historia, ¿no? Recuerdo ahora, por ejemplo, un trabajo que ha hecho un colega con los Yanesha de la zona de Pacazu, Villarrica, Oxapampa, ¿no? Donde, bueno, los cerros, las lagunas, incluso lagunas que están en la parte cercana a Tipio, porque ellos cuentan que sus ancestros vinieron de la zona del mar. Entonces subieron las cordilleras hasta atardecerse donde hoy día se les encuentra. Entonces en ese trayecto sucedieron una serie de hechos que han sido lógicamente después tomados, incorporados a la memoria mítica, digamos, pero que están presentes, ¿no? Entonces en ese lugar tal héroe cultural o tal dios subió al cielo, ¿no? Entonces ahí dejó su huella, y estas pedrones que se ven, este cerro que se ve, es la huella de ese héroe. Entonces historia y geografía son dos conceptos que son investigables en el caso de la concepción indígena, ¿no? Y eso yo creo que es bien importante también para los que están trabajando en educación, de no desligar estos dos aspectos, ¿no? Entonces el territorio se conoce pues por los hechos que van sucediendo ahí y que van dándole un carácter específico. Las prácticas de ocupación han sido además tremendamente modificadas en los últimos tiempos. Bueno, digamos, en realidad desde la llegada de los españoles, ¿no? ¿Por qué? Se crearon las reducciones. Las reducciones eran poblados en los cuales se juntaba un determinado número de indígenas sin tener en consideración para nada si pertenecían al mismo pueblo, si hablaban la misma lengua ni nada, en un lugar determinado para formar ahí una misión y catequizarlos, ¿no? Yo digo siempre que este es Babel. Ustedes recuerdan en la Biblia, Babel
no solamente la torre, sino también se llama la confusión de las lenguas. Bueno, en la zona de Maynas, que es esta, bueno, ahora Maynas es una provincia determinada de Loreto, pero antes fue un espacio muchísimo más amplio. En la zona de Maynas hubo las misiones jesuitas. Entonces ellos hicieron una gran cantidad de reducciones concentrando gente donde comenzó realmente la confusión de las lenguas, ¿no? Y en este momento, ¿saben en qué se nota? En la aparición, por ejemplo, de apellidos como Sandy, uno lo puede encontrar en comunidades quichuas, en comunidades achuar, ¿no? O apellidos como Manihuayo, Manuyama, que es originalmente Cocama, lo puede encontrar en otras comunidades totalmente distintas, ¿no? Entonces ahí hubo una gran confusión de lengua y una modificación sustancial del hábitat de los patrones de asentamiento que tenían los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, salvo los que han estado, como los Omagua y los Cocamas, que han estado asentados a orillas de los grandes ríos como el Marañón, el Amazonas, todos los demás, y eso a pesar de que Sebelio es joven, yo estoy seguro que lo sabrá, todos los demás han sido de asentamiento, lo que se llama interfluvial, no a orillas de los grandes ríos, sino en la zona entre los ríos, entre las quebradas, ¿no? Entonces ese cambio ha sido fundamental y se comenzó a producir desde la época de las revoluciones misionales, pero luego ha seguido a través de otra serie de mecanismos. Por ejemplo, en los años 50, con el convenio que firma el Estado peruano con el Instituto Lingüístico de Verano, se expande el sistema de escuelas. No es que no existieran, existían ya algunas escuelas en algunas zonas desde el comienzo del siglo XX, pero se expande a una velocidad que no se había dado antes, ¿no? Entonces, para tener una escuela tú necesitas tener un número determinado de alumnos, y para tener esos alumnos necesitas tener a sus familiares. Entonces comienzan a concentrarse, ¿no? Familias en un lugar determinado, y este es un proceso que, como digo, en algunas zonas comienza en los años 50, en otras comienza antes, porque por ejemplo los patrones, en el caso de Loreto, los patrones que terminaron su ciclo en el caucho, luego concentraron gente para usarla como mano de obra en determinados lugares, y en realidad eran los que en la costa conocemos por el nombre de rancherías, o sea, los sitios donde vivían los peones de una hacienda determinada. Luego, con el proceso que se da en la época de Velasco, estas rancherías, estos asentamientos que eran de mano de obra de los patrones, empiezan a convertirse en comunidades. Pero lo que quiero que quede claro es que este proceso de fragmentación y de reubicación es un proceso que es bien antiguo. No es una cosa que comienza con la creación de las comunidades nativas. Este proceso ya se venía dando desde mucho tiempo antes. Este proceso además ha seguido. Yo conocí el Alto Marañón, la primera vez que fui por allá fue el año 68. Y bueno, todavía, salvo en algunas zonas, no había un proceso de cambio muy fuerte. En algunas zonas, por efecto de la colonización, como en zonas de frontera, los militares tenían idea de que había que peruanizar las fronteras, llevando colonos de afuera en vez de trabajar con la propia gente del lugar, o sea, los guajomos, los guambí, ¿no? Y darles mejores servicios, etcétera, etcétera, era llevando gente de afuera. Y algunas comunidades que yo conocía hoy día están absolutamente cambiados por todo este proceso de reubicación. Cada vez han ido bajando más a orilla de los ríos, y con la creación de las carreteras se han ido sentando
los bordes de la carretera. Para los que conocen la zona, les quiero poner el caso de la comunidad de Nueva Nazaret. La comunidad de Nueva Nazaret está en el Chiriaco, en una loma preciosa, ¿no? Y luego ya no existe ese asentamiento. ¿Dónde está esa gente? Se han establecido en hileras a lo largo de la carretera. Entonces es algo lo más parecido a un pueblo joven, digamos, donde cuesta trabajo pensar que eso fue una comunidad tan bonita, con una vista preciosa, digamos, con un acceso al bosque, y ahora están al lado de la carretera, por efecto de eso que se llama la modernidad, ¿no? La gente cree que es mejor así, está más cerca también por sus cuestiones de vinculación con el mercado, etcétera, etcétera. Entonces han habido cambios muy fuertes, ¿no? Entonces, quiero que esto sirva un poco para explicar por qué, porque yo soy uno de los responsables de esta historia de las comunidades nativas. La ley de comunidades nativas se da en el 74, donde durante el gobierno de Velasco, cuando no había parlamento, entonces las leyes se formulaban en los sectores. Yo trabajaba en Sinamo tenía una unidad especial para ver el tema de las comunidades, entonces empezó a trabajar una ley que reconociera los derechos, pero con una visión de comunidad, no de pueblo, por dos razones muy sencillas. Uno, no había en ese momento un discurso como el que hay ahora, porque no habían organizaciones que tuvieran ese discurso de pueblo ni de territorio. Y dos, porque nuestra experiencia como funcionarios era la experiencia de zonas muy afectadas por la colonización, especialmente la selva central y también el Alto Urubamba. El Alto Urubamba, quienes conocen ahí, las comunidades están pues totalmente fragmentadas en un mar de colonos, ¿no? De procesos que en realidad llevaban ya en ese tiempo más de 100 años, ¿no? Entonces, eso es un poco la razón que explica por qué se pensó en comunidades. Ahora, cuando surge el concepto de territorio y de territorio integral, yo creo que es bien importante, y como dije al comienzo, tiene que pensarse en dos enfoques complementarios. Uno es el dominio de la integralidad, integral de los recursos. No se pueden estar estableciendo dominios diferentes. No puede ser que el suelo me pertenezca a mí, el subsuelo al Estado. No puede ser que me den la propiedad del suelo, de los suelos agropecuarios, porque además esto es una aberración. En el caso de la Amazonía, la gente más que agricultora es horticultora, que no es exactamente lo mismo, o sea, y tiene un manejo integral de los recursos, ¿no? Maneja los recursos del bosque, madera, frutos, qué sé yo, por supuesto, el tallo, los animales de cacería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que adaptar las condiciones de la legislación a lo que hoy se sabe y que hace 50 años o 40 años no se sabía, ¿no? Y el tema de las aguas, como les dije, que por supuesto es fundamental en cualquier lugar, pero mucho más importante todavía en la parte baja de la Amazonía, ¿no? Porque los cuerpos de agua son fundamentales para que la gente se provea de alimentos, ¿no? Entonces es un concepto nuevo que implica una serie de retos. En primer lugar, hay el reto de que los territorios en efecto están fragmentados, y no están solamente fragmentados por comunidades, sino están fragmentados por la irrupción de colonos que han ido tomando espacios intermedios. Entonces, ¿cómo recomponer un territorio integral en estas condiciones? Es un reto. Yo no digo que sea imposible, pero es un reto. Hay que pensar sobre el tema. Hay algunas zonas que a mi modo de ver son bastante privilegiadas, y yo creo que la cuenca del Cenepa es bastante privilegiada. Aparte de una guarnición militar y por supuesto el problema reciente que
tiene la parte alta en la cordillera del Congo con la minería, y a consecuencia de eso, las divisiones que ha generado entre las comunidades, hay organizaciones que están a favor de la minería, qué sé yo, pero no hay una invasión de colonos, no hay una fragmentación muy fuerte del espacio. Entonces yo creo que es un espacio bastante privilegiado como para hacer un planteamiento de territorio integral y de recuperar eso y ponerlo bajo dominio de las comunidades que están, bueno, básicamente afiliadas a Odecoflor. Pero hay otros problemas también, ¿no? Como les dije, no han existido en las comunidades jefes, autoridades políticas permanentes que digan qué es lo que cada uno debe hacer. Son las normas interiorizadas y los mecanismos de control social los que han determinado qué es lo que debe hacer la gente. En este momento hay, digamos, algunos cambios, ¿no? Mucha gente se ha escapado ya de esas normas tradicionales, ¿no? No hace caso, ¿no? Tiene otras aspiraciones. El sistema de reciprocidad yo no diría que ha desaparecido, pero sí está francamente debilitado por la entrada de los bienes del mercado. O sea, yo comparto peces, yo comparto los animales que he matado en el monte, pero yo no comparto la carne que he comprado en el mercado. No comparto las latas de atún que he comprado. Entonces, ahí hay algo que se ha quebrado, digamos, que implica la necesidad de pensar en ello y de dar respuesta. Luego, digamos, no todas las comunidades piensan lo mismo. Mientras unas quieren hacer negocio con el maderero y otras quieren hacer con la petrolera, otras dicen que no, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un sistema que ahora sí se necesita, un sistema de gobierno de esos territorios, que antes no ha existido, porque ese gobierno antes ha sido un gobierno interiorizado en cada uno, porque cada uno sabía lo que tenía que hacer, pero ahora con la situación tan cambiada por influencia de la sociedad del mercado, es necesario pensar en nuevas respuestas, ¿no? Entonces, eso es también un reto, a mi modo de ver, muy grande. Yo quiero terminar para... Bueno, el caso de los jóvenes, ¿no? Es francamente preocupante también, porque los jóvenes están yendo, digamos, para otro lado, ¿no? Hay muchos jóvenes que están reconociendo su propia tradición, están a veces tratando incluso de ocultarla, digamos, ¿no? De decir que, bueno, lo de sus padres y abuelos, eso pertenece a otra etapa, digamos, ¿no? Y ya no quieren saber eso. Entonces, ¿cómo hacer para trabajar con estas nuevas generaciones? Les quiero mencionar también algo que mencioné en San Ignacio, ¿no? El hecho de que en la década del 2000 se dieran una serie de luchas que fueron logros y cómo lamentablemente esos logros no han perdurado en el tiempo y se han convertido en situaciones muy difíciles. A mí me cuesta decirlo porque yo he acompañado a EDESET desde antes de que naciera y me cuesta entender ahora a un EDESET que hace acuerdos por lo bajo con Petrobras o que lanza un comunicado diciendo que las ONG no se metan, y que el lote 88 que siga adelante. O sea, me da pena incluso tener que repetir este tipo de cosas, como me da pena que después de un logro tan espectacular como fue lo que hizo FECONACO, la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes, en 2006, con la firma del Acta de Doriza, que obligó al Estado y a la empresa a hacer algo que no estaba previsto en la legislación, que era la reinyección de las aguas de formación que salen con la explotación de petróleo, ¿no?
y la remediación, etcétera, etcétera, me da pena. Y el año pasado estuve haciendo un trabajo por estas cuencas que ahora se han conformado empresas comunales. ¿Para qué? Para darle servicios a la empresa petrolera. Entonces a las 7 de la mañana uno ve a todos los comuneros con su casco, su mameluco, sus botas, esperando que venga una camioneta a recogerlos para llevarlos a sus zonas de trabajo. Entonces se han convertido en piezas funcionales a la empresa, ¿no? Y eso a mí me da pena porque eso no tiene nada que ver con el buen vivir, ¿no? Y no tiene nada que ver con, digamos, los modelos, los paradigmas que se lanzaron cuando se trabajaba por la lucha de los pueblos indígenas. Para terminar, quiero decir lo siguiente: lo que a mi modo de ver es fundamental para lograr la integralidad, ¿no? Los territorios integrales, es uno, atacar el tema de la división de dominios, ¿no? Los bosques son de uno, los subsuelos de otro, los suelos de otro, las aguas son de otro. Eso tiene que ser atacado. Lamentablemente, a mi modo de ver, también este ha sido un tremendo descuido por parte de ICEP, porque a lo largo de tanto tiempo no ha hecho nada, a pesar de que tenemos ya 18 años del convenio 169, donde dice que el territorio debe considerarse en la integralidad de los recursos, ¿no? Pero aparte de esto, hay una serie de otras pequeñas trampas que desde la época de Fujimori se han ido metiendo, ¿no? Que sería un poco largo contárselas, digamos. Pero lo que quiero decir para terminar es que a mí, mi modo de ver, me parece que es fundamental en todo estos esfuerzos